Ser Podcast. Ser Historia, con Nacho Ares. Al pie de uno de estos embalses se halla Aguilar de Campoo, el núcleo de población más importante de la comarca, que cuenta con iglesias tan bellas como la Colegiata o la ermita de Santa Cecilia, hermoso ejemplar románico del siglo XII. La Plaza Mayor, con sus amplios soportales, está rodeada de casas solariegas blasonadas de escudos. Pero el monumento más importante de Aguilar de Campoo es el monasterio de Santa María la Real, cuya iglesia, construida a comienzos del siglo XIII, es un magnífico ejemplar de románico cisterciense. El claustro, de transición al gótico, se distingue por la gracia de sus columnas y capiteles. Comenzamos este nuevo programa de Ser Historia y lo hacemos escuchando un fragmento del Nodo del año 1974, en donde se nos describe de una manera sucinta, de una manera muy por encima, una de las localidades más hermosas, con más historia, yo creo, que hemos visitado en los últimos años en Ser Historia. Hablar de románico es hablar de Aguilar de Campoo, es hablar de esa montaña de Palencia, esa montaña palentina, un conglomerado de edificios, de historias, como vamos a descubrir en los próximos minutos, que tienen en ocasiones un común denominador desde hace prácticamente, iba a decir, casi 2 siglos, ¿no? Un poquito menos, 130 años, que es el aniversario que precisamente este año 2022 celebra la empresa galletera Gullón, que son los que nos han invitado a venir aquí a Aguilar de Campoo a disfrutar de la tierra, de su historia, de su arte, de sus leyendas, de sus mitos, como vamos a descubrir en los próximos minutos, ¿no? Aquí en Ser Historia, en la cadena Ser. Este programa me gusta mencionarlo siempre y repetirlo innumerables ocasiones, porque es cierto, me gusta ser agradecido, ¿no? Este programa no sería posible si no fuera por el patrocinio, sobre todo, de Galletas Gullón, y no me quiero olvidar, por supuestísimo, de la Diputación de Palencia, el Ayuntamiento de Aguilar de Campoo y esta fundación de Santa María la Real, en cuyo refectorio de este monasterio estamos haciendo un programa rodeado de esos arcos ya levemente apuntados. Ya no es románico, es un poquito gótico, pero desde luego un enclave completamente mágico para intentar, como decimos siempre, hacer un poquito más de historia. Bienvenidos a Ser Historia, lo acabo de decir, estamos en el refectorio de Santa María la Real, en Aguilar de Campoo, en Palencia, disfrutando de uno de los reflejos de la historia medieval quizás más increíbles, ¿no? Muchas veces tenemos la oportunidad de leer libros para hablar de la historia y pocas veces tenemos casi la posibilidad de entrar en esas cápsulas del tiempo que nos transmiten a intentar vivir, sentir y casi tocar, ¿no?, con la llama de los dedos esos lugares absolutamente mágicos que desde hace más de 1000 años pues han dado entidad, en este caso, pues a la montaña palentina, ¿no?, al lugar en donde nos encontramos aquí en Aguilar de Campoo, en Palencia. A ello vamos a dedicar el programa de hoy, de Ser Historia, aquí en la cadena Ser, para hablar no solamente del románico, vamos a hablar de leyendas. Ahora en el cronovisor, junto con Jesús Callejo, vamos a hablar, por supuestísimo, de esa revolución industrial, ¿no?, que tanto caracterizó y marcó la vida de la comarca y que es en definitiva lo que hoy se convierte en ese sector puntero gracias a Galletas Gullón, nuestro patrocinador. Y como siempre, bueno, pues soy Nacho Ares. Muchísimas gracias a todos por venir aquí a este refectorio de la Fundación y intentaremos hacer un poquito más de historia. Muchísimas gracias a todo este público que nos acompaña en este refectorio. Muchísimas gracias. Sigue a Ser Historia en las redes sociales. En Twitter, @SerHistoria. En Facebook, Ser Historia. Y en YouTube, Ser Historia. Jesús Callejo, programa 701,
y programa dedicado a una localidad a la que yo tengo mucho cariño. Te lo comentaba antes en el tren cuando venía. Mi padre, que era de Valladolid, pero vivió muchísimos años aquí en Aguilar de Campoo, ¿no? Y siempre hablaba de sus recuerdos de la infancia, de esa amistad con Peridis, que luego lo vamos a tener en un corte, no ha podido venir, pero quería también que estuviera presente, ¿no? Compañero, como digo, de colegio, y siempre el recuerdo, ¿no? de mi abuelo, Fulgencio Ares, que fue el que siempre que veo con Peridis, siempre que hablo con él me lo recuerda, ¿no? El hecho de que mi abuelo le salvó la vida, que era el practicante de Aguilar, y un día que tuvo una recaída de esas casi gripes de caballo, ¿no? Que había por entonces, le puso las inyecciones necesarias para poder recuperar un poco el aliento. Es un lugar absolutamente increíble, ¿a que sí? ¿Qué tal, Nacho? Pues la verdad que sí. Qué mejor manera de empezar esta nueva etapa, el 701, ni más ni menos, que en un lugar, como tú decías, mágico, pero también sagrado, ¿no? En fin, en este Real Monasterio aquí han ocurrido muchísimas cosas, hay mucha leyenda, hay mucho románico, hay mucha galleta también, y eso todo lo que tiene Palencia. Es cierto que a lo mejor no se ha ponderado muchísimo sus valores, yo creo que hoy es un buen momento para hacerlo, pero desde luego son comarcas, son provincias que están cargadas de historia, y sin esa historia, sin esas leyendas, desde luego sería muy difícil entender el resto de la historia de España. Bueno, pues si te parece, como tenemos muchísimos contenidos, muchísimos invitados, muchísimos temas que tratar, tenemos preparado, como siempre, la máquina del tiempo, el teclado de nuestro cronovisor, Jesús Callejo, crononauta. ¿Cuál es la fecha que nos recomiendas, para la que nos recomiendas viajar en esta ocasión? La fecha es el 31 de julio de 1522. Adelante, pasen. Jesús Callejo les está esperando junto al cronovisor. Jesús, el personaje que tenemos delante es muy jovencito en esta ocasión, lo recuerdo por esos cuadros, ¿no?, flamencos que hay prácticamente de él, y por la historia que me venías comentando antes en el tren cuando veníamos aquí a Aguilar. Ese es Carlos V. Muy jovencito, tiene 22 añitos, pero cuidado, en el momento que lo estamos viendo, en 1522, ya es emperador. Y le estamos viendo entrando en una ermita que posiblemente sea el origen un poco de Aguilar de Campoo, porque estamos hablando de una ermita medieval, la de San Pedro y San Pablo, y en el interior él ya tenía constancia y conocimiento que estaba ni más ni menos que uno de esos personajes míticos, legendarios, casi icónico dentro de los cantares de gesta medievales, que es Bernardo del Carpio. Él ya había estado aquí antes, unos años antes, en 1517, pero ahora es 1522, regresa de Alemania, donde ha estado una temporada, ha desembarcado en Laredo, y mira tú por dónde, de los lugares que él quiere ver, por supuesto, viene a Aguilar de Campoo, se aloja en el Palacio de los Marqueses, como también lo hizo en 1517, y una de sus obsesiones es ni más ni menos acercarse a la tumba donde está el sarcófago y la lápida de Bernardo del Carpio. ¿Para qué? ¿Para rendirle honores? Bueno, posiblemente, pero para hacer un acto mucho más material, mucho más tangible, y que para él representa un gesto simbólico, que es recuperar la espada. ¿No? Una espada mágica, ¿no? Tiene ese aspecto mágico también, casi un amuleto, ¿no?, con un poder especial. Claro, porque no es una espada cualquiera. Claro, puedes decir, hombre, es la espada de Bernardo del Carpio, pero es que tampoco era suya. Realmente era la espada de Roland, de Rolando, de Orlando, de Errolán, en fin, los distintos nombres según las distintas sagas de las que se haga referencia a este paladín, a este soldado franco. Y todo nos remite a una batalla que es histórica, pero también con aires legendarios, que es la batalla de Roncesvalles. Y claro, ahí es donde ya entra un poco la confusión entre si estamos hablando de un personaje histórico o mítico, porque ya las fechas no coinciden. Bernardo del Carpio, evidentemente, estaríamos hablando, si hablamos de la batalla de Roncesvalles, del 778 del siglo VIII, pero es que hay muchas referencias que hablan de él del siglo IX. Por lo tanto, o era un personaje que vivió muchísimo, o estamos hablando de distintos personajes
asumidos en una misma figura. Bueno, en definitiva, lo que ocurre en la batalla de Roncesvalles, como sabes, en fin, para mantener la marca hispánica a los carolingios, pues que iba desde Pamplona hasta Barcelona, pues las huestes de Carlomagno, aquí que vienen, en fin, asolan Pamplona, derriban sus murallas y cuando ya se van tranquilamente, ¿no?, para cruzar los Pirineos en dirección a Francia, bueno, pues aquí nuestro protagonista dice, les vamos a preparar una buena emboscada, vamos a darles un buen susto, un susto de tal tamaño que, según las crónicas, y en este caso la canción de Roland, la chanson de Roland, habla de 20.000 bajas en las tropas francas, es decir, las tropas carolingias. ¿Qué quiere decir esto? Que fue una auténtica masacre donde no solo muere el sobrino y el paladín, que era de Carlomagno, sino también los 12 pares de Francia. En fin, una catástrofe absoluta. Y en la muerte, aquí entra un episodio que a mí son de los que me encantan porque forma parte de esa leyenda, y es qué ocurre con la espada. Evidentemente, ya hemos dado una versión. La espada se la queda el vencedor, en este caso, ni más ni menos que Bernardo del Carpio. Pero es que hay otras leyendas que dicen que, cuidado, antes de que caiga en manos enemigas, la espada la intenta romper, y con tal fuerza que crea lo que se llama la brecha de Roland, o la brecha de Rolando, ¿no? Una brecha que estamos hablando, en fin, de 50 metros de profundidad y 100 metros de altura, o sea que, para que veas. Pero es un elemento, un accidente geológico que ha dado lugar un poco pues a esa especie de fantasía. La otra es que la lanza tan lejos, porque bueno, yo la lanzo tan lejos que iba a tener una fuerza hercúlea al hombre, y aquí hay dos versiones. Ya sabes que casi siempre hablamos de León, como no, somos ambos de León. Una dice que estaría en el fondo del lago Carucedo, con también la mitología que hay alrededor del lago Carucedo, con la ondina, en fin, están las médulas, en fin, toda ese yacimiento. Siempre tiene que haber romano. Un trasfondo mágico, mitológico, que es lo que enriquecen estas historias. Por supuesto, claro que lo enriquece, porque en el fondo, si te das cuenta, al decir que está en las aguas del lago Carucedo, lo está emparentando con Excalibur, es decir, una espada también mágica, mitológica, pero a diferencia de Durandarte, que así se llama la espada de Roland, la de Excalibur nunca llegó a existir. Y luego algún día te contaré la historia real, que procede de Italia, no procede precisamente de Gran Bretaña. Bueno, y la otra versión es que la lanza tan lejos que va al final a parar al santuario de Rocamadour, que está en el sur de Francia, y allí permanece clavada en uno de los laterales de ese santuario. Pero la versión buena, la que nos interesa, es que se la lleva nuestro caballero medieval, con ella muere, con ella la entierran, y Carlos I de España, V de Alemania, dice, qué mejor tesoro, qué mejor trofeo que llevármela para mis gestas. Y aquí viene ya la conclusión. Esa espada no desaparece, sino que a día de hoy se puede ver en la Armería Real del Palacio Real de Madrid. Una historia increíble, ¿no?, que ya la quisieran muchos países europeos, ¿no? Siempre estamos, quizás lo que decías ahora, ¿no?, con la historia de Excalibur y esas leyendas medievales que nos hacen, desde nuestro punto de vista, desde el punto de vista casi antropológico, crecer, ¿no?, porque todos los mitos, todas esas leyendas enriquecen la historia del ser humano. Si te parece, Jesús, vamos a dar paso en este cronovisor a César del Valle. Él es coordinador del Centro ROM de Santa María la Real y, hay que decirlo, también es el guardés, ¿no?, porque tenía la llave pequeña que nos ha abierto antes esa antigua ermita, la tumba de Bernardo del Carpio. César del Valle, bienvenido a Ser Historia. Hola, muy buenas, encantado de estar aquí. Antes has estado mostrándonos la cueva, es un espacio muy angosto con esa lápida, ¿no?, con un texto escrito en la parte superior, y ese es el lugar, ¿no?, donde la tradición, la historia dice que estuvo Carlos V recuperando esa espada. Bueno, realmente nos encontramos en un lugar mágico, ¿no?, porque es el origen del monasterio de Santa María la Real. Ahí comienza la leyenda de este monasterio, donde un caballero llamado Alpidio, pues en una jornada de caza, encuentra las reliquias en esa cueva de San Pedro y San Pablo. Por lo tanto, un lugar realmente mágico. Posteriormente será el lugar donde se deposite la tumba de Bernardo del Carpio, que todavía dará más importancia a este espacio, el monasterio de Santa María la Real. Y además nos lo comentabas también arriba, porque hay que subir una pequeña loma, ¿no?, enfrente justo del monasterio para acceder hasta ahí. Es muy fácil subir, pero es muy peligroso bajar. Atención, visitantes que se aproximen en las próximas fechas, próximos días hasta allí. Y lo que decía, llama la atención, ¿no?, que es una cueva muy, muy angosta, no es una cueva al uso, ¿no?, con un suelo plano, es como una especie como de un grupo de peñascos en donde se ha amoldado esa sillería, ¿no?, para crear una puerta, un cierre, y muy posiblemente eso en la época de Carlos V estuviera al aire. Bueno, también hay que pensar que probablemente en su época, en el siglo XVI, la
cueva estaría un pelín mejor arreglada. Es decir, probablemente sí que habría un firme, supuestamente también habría otras tumbas. Digamos que al ser tan importante esa cueva, estaría bastante mejor arreglada, y con el paso del tiempo la desamortización del monasterio iría perdiendo ese encanto de antigua ermita que tuvo anteriormente, y sí que nos ha dejado un lugar pues bastante más mágico en la actualidad, que es la imagen que tenemos hoy en día, con una caída bastante importante, pero realmente sería una cueva o una ermita en este caso con bastante relevancia para el monasterio. Sí, César, porque además, bueno, estamos hablando de ese sarcófago, de esa tumba o supuesta tumba de Bernardo del Carpio, pero cuando llega Carlos V se encuentra más tumbas. En el interior había otra tumba, ¿no?, de Fernán Gallo, y en el exterior, justo a la entrada, había otra tumba. Cuéntanos un poco, ¿a quién correspondían esas tumbas? Bueno, Fernán Gallo era un escudero de Bernardo del Carpio, llevaba el estandarte natural de Burgos. Creí que ibas a decir llevaba el portátil. También podía, ¿no? También podía. Bueno, dicen las crónicas que este hombre participó en la batalla de Roncesvalles, que perdió un ojo, pero no el estandarte. Toma, que quede constancia. Dentro de la leyenda de Bernardo del Carpio, además hay un personaje, un francés llamado Don Bueso, que pierde una batalla con Bernardo del Carpio, pero realmente pasará sus últimos días junto a Bernardo del Carpio y será enterrado, en este caso, a la entrada de la cueva donde, digamos, estaba marcada su lápida con una espada y encima con una tumba, y encima de su tumba una espada. Y de esa leyenda, de esa iconografía, ¿no hay restos en el románico de la zona? Bueno, en el románico y luego en la escultura del Renacimiento, ya quizás que recuerden un poco este momento tan impactante, ¿no? Porque decías que es el momento de la fundación, ¿no?, de Santa María la Real, del origen de todo donde estamos. Con respecto a Bernardo del Carpio, sí que hay mucha literatura en cuanto a romance, pero realmente en cuanto a imagen, hay mucha imagen en la Edad Media, en el románico, de, digamos, su gran contrincante, que es Roldán, y sobre todo en sus batallas contra Ferragut, sí. Pero no hay tanta imagen, digamos, con la idea de Bernardo del Carpio. Luego, a partir de ahí, sí que hay numerosas luchas entre caballeros en el románico, que a veces, dejando volar la imaginación, pues han querido ver a Bernardo del Carpio, pero como realidad pues no lo tenemos presente, nada más que fundamentalmente en literatura, y sobre todo en el Siglo de Oro será un personaje realmente muy atractivo para diferentes literatos como Lope de Vega o incluso Miguel de Cervantes, que cuando muere estaba preparando una leyenda o una historia sobre Bernardo del Carpio. Jesús, qué importante, insisto, son todas estas leyendas para reafirmar un poco la historia de un lugar, porque fíjate, estamos en Santa María la Real, que es un lugar maravilloso desde el punto de vista de la historia del arte, el románico, y que se le sumen estas leyendas, ¿no? Parece que completa la pieza, ¿no? Completa el resultado final. Sí, además, fíjate que estas leyendas se empiezan a fraguar a partir del siglo XII, que es un siglo fundamental, porque es donde se fraguan muchísimas leyendas, incluso ya se consolida también el Camino de Santiago, en fin, con una serie de crónicas, algunas pues no muy fidedignas, pero da igual, lo que interesaba es que en aquel momento había que fijar una serie de valores, una serie de símbolos, una serie de iconos que representaran a la monarquía que había en aquel momento, ¿no?, a los distintos reinos. En el caso de los romances que se van contando de nuestro protagonista Bernardo del Carpio, surgen a raíz de la chanson de Roland. Es decir, precisamente como los franceses dicen, o sea, que ensalzan a su héroe, y sin embargo su héroe fue muerto por un palentino. Por lo tanto, a partir del siglo XII, y sobre todo con la historia general, la crónica general de Alfonso X el Sabio del siglo XIII, dice, pues vamos a ensalzar también a nuestro. En fin, no sabemos si existió o no existió, pero si hubo un Rolando que fue asesinado, fue matado, junto con sus huestes, por un palentino, ese es pues Bernardo del Carpio, que posiblemente sea también una modificación de un personaje también llamado Bernardo del siglo anterior, y que se fueron sumando distintos aditamentos biográficos. Pero da igual, el hecho es que la literatura medieval resurge con fuerza precisamente para ensalzar los valores del caballero medieval, del caballero hispano de aquel momento. Y el que lo representaba no era el Cid, que todavía quedaba un par de siglos para que naciera, lo que representaba era Bernardo del Carpio. Y desde ese momento Bernardo del Carpio cumple una función primordial, porque cumple un poco los papeles que hacía Hércules, es decir, que al final Alfonso II el Casto le encomienda una serie de trabajos para que pueda recuperar la libertad de su padre, porque no olvidemos que Bernardo del Carpio, si seguimos un poco la leyenda, es un hijo bastardo del conde de Saldaña y de
la hermana de Alfonso II el Casto, que lo que hace precisamente por tener esa especie de concubinato, pues ella permanece en un monasterio durante toda su vida y él en una cárcel, precisamente en un castillo, el Castillo de Luna, el Castillo de León. Una pregunta, César, un poco ya para concluir esa biografía, porque hay una segunda parte. Al final logra que su padre quede liberado haciendo una serie de trabajos para los distintos reyes asturianos. Al final lo logra, pero cuando va a liberarle se le encuentra muerto. Sí, llegó un poco tarde. ¿Qué ocurre? Que sigue haciendo un poco sus tropelías contra el rey Alfonso III, se retira a sus territorios en Carpio, que es una localidad cercana a Alba de Tormes, en la zona de Salamanca, y Alfonso III lo que le pide es que vuelva y le devuelva el castillo, digamos, con la, promesa de dejar libre a su padre. Ese es en ese momento cuando se lo devuelve, va a liberar a su padre y se le encuentra muerto, y ya a partir de ahí, decepcionado, huye, empieza a seguir pues con su ataque a las posesiones reales, y digamos que parece que muere como un poco soldado de fortuna. Y no olvidemos que él estaba también aliado con soldados del Emirato de Córdoba, es decir, que por entonces, incluso el valí de Zaragoza, sí que tenían buenas migas a la hora, por ejemplo, de hacer distintas razzias. O sea, que no estamos hablando solo de cristianos contra musulmanes, sino que entre ellos también había distintas alianzas. Y eso también lo cumple bien, esa simbiosis la cumple perfectamente Bernardo del Carpio, igual que posteriormente hizo el Cid Campeador. Por lo tanto, es lo que decimos, un personaje mítico, ensalzado por los romances, por las canciones de gesta. Sin embargo, la gente conoce más a Rolando, y a Bernardo del Carpio pues quedó un poco relegado, a pesar de que tanto Lope de Vega, que le cita en varios sitios, y también Cervantes, pues hacen uso de su figura para rememorar los principios caballerescos, los principios del honor, los principios de la valía que existían en la Edad Media y que poco a poco, gracias al amor cortés, se fueron difundiendo por el resto de la península. César, ya como última pregunta, ¿qué recuerdo ha quedado de la figura de Bernardo del Carpio? Imagino que aquí en la zona es un personaje muy popular, pero fuera de ella me consta que no. ¿Cuál es el legado, ¿no?, que ha quedado de este personaje tan maravilloso de la historia y de las leyendas de Castilla? A día de hoy sí que es cierto que ha ido perdiendo muchísima la relevancia histórica que tuvo el Siglo de Oro, etcétera, etcétera. Un poco, digamos, volviendo a la historia de Bernardo del Carpio, no hay que olvidar que un monasterio importante como Santa María la Real, monasterio premostratense, cuando necesita tener y vincularse a un personaje en el siglo XV, siglo XVI de grandísima relevancia para que, bueno, al final consiga financiación, una pequeña operación de marketing, va a recurrir a Bernardo del Carpio. Pero sí que también es cierto que va cayendo un poquito en desgracia hasta, pues incluso estos días en el que, mientras conozcamos al Cid o otros grandísimos personajes, Bernardo del Carpio ha quedado un poco más en la bruma, que bueno, poco a poco se va descubriendo su historia a través pues de la leyenda, de la arqueología y, por qué no, también de los propios elementos que conservamos en el monasterio de Santa María la Real. Desde luego es una historia que merece la pena conocerse, es una historia que merecía la pena que hiciéramos un cronovisor, ¿verdad, Jesús Callejo? Totalmente. Dedicado a la figura de Bernardo del Carpio, porque le da ese toque legendario, ¿no?, a la historia que tanto nos gusta a nosotros proyectar, ¿no?, que es la forma de enriquecer el pasado y tener otro punto de vista. Que es cierto que uno de sus sus tentáculos, me atreveré a decir, más que sus raíces, en el mundo de las supersticiones, ¿no?, de lo mágico, pero esos son elementos totalmente humanos que, como muy propios, ¿no?, pues merecen estar sobre esta mesa de este cronovisor de Ser Historia que estamos haciendo desde precisamente Santa María la Real, aquí en Aguilar de Campoo. César del Valle, coordinador del Centro ROM de Santa María la Real, muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Muchísimas gracias a vosotros por darme esta oportunidad y por llevar la historia a un plano tan fascinante. Y Jesús Callejo, crononauta, como siempre, muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Muchísimas gracias a ti, Nacho, y ha sido un placer hacer el cronovisor desde este marco incomparable. Totalmente. De Egeo, rey de Atenas, y jamás me inclinaré ante un traidor. ¡Inclínate si no quieres! Déjame a mí. ¿Cómo te atreves a hablarme así? Tu autoridad no me dice nada, Minos.
He venido a segar la vida del Minotauro y a liberar a mi pueblo de las obligaciones con tu tiranía. Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo en la cadena SER. Yo como muchas galletas, pero siempre galletas Gullón. María de Gullón, María de Gullón, siempre María de Gullón. Marcas un montón, pero galletas Gullón, qué buena está. Desde luego que sí, qué buena está. Y queríamos dedicar el próximo bloque aquí de Ser Historia, en este programa especial que estamos haciendo desde Aguilar de Campoo. Hemos escuchado un anuncio de los años 60, de esas galletas María Gullón que todos hemos degustado, ¿no?, desde la infancia hasta nuestros días. Y como patrocinador del programa queríamos conocer no solamente la historia de las galletas, que puede sonar algo frívolo, ¿no?, pero los detalles que nos va a contar nuestro invitado el otro día cuando estuvimos hablando con él, a mí me sorprendieron, ¿no? Cosas tan cotidianas, tienen un trasfondo histórico detrás que es realmente sorprendente. Francisco Evia, director corporativo de Gullón, bienvenido a Ser Historia. Muchas gracias por invitarnos. Pues muchísimas gracias y felicidades, ¿no?, por esos 130 años de Gullón. Bueno, tú eres mucho más joven, no llevas todos los 130 años aquí de director corporativo, pero desde luego, mira, lo comentábamos ahora en la comida, ¿no?, recordando un poco la charla que tuvimos el otro día. Todos hemos escuchado 1001 veces el nombre de las galletas María. María, el nombre de María, ¿de dónde viene? Pues la verdad es que viene de Inglaterra. Viene de Inglaterra, que en el calor de la revolución industrial, de los procesos de industrialización de la producción de la galleta, que es un producto milenario, con la revolución industrial se pasa a hacer con carácter industrial para toda la población, y como los ingleses son como son y tienen esta reverencia a su propia monarquía, un fabricante inglés que se llamaba Pick Frings dedicó un producto concreto a homenajear un enlace real matrimonial entre el hijo de la reina Victoria, Alfredo I Sajonia-Coburgo-Gotha, con la princesa rusa María Alexandronova. Y de ahí surgió ese producto que se llamaba Galleta María, en honor a la princesa rusa. Y lo llamativo es que los ingleses, que fueron los que la inventaron, al poco tiempo pues dejaron de utilizarla. La galleta María como tal no tuvo éxito. No, la galleta María no triunfó en Inglaterra, porque no era del gusto del pueblo inglés, pero sin embargo triunfó en otros muchos mercados en los que tenían una materia prima adecuada para hacer ese producto. Y luego la galleta María tenía y tiene una ventaja muy importante, que es muy nutritiva y muy barata de hacer. En aquellos mercados en los que había que dar de comer a mucha gente un producto muy nutritivo a bajo precio y además que aguantara en el tiempo, pues la galleta triunfó, como triunfó en España, triunfó en México, triunfó en Argentina, en Venezuela y en Australia, que son países que, teniendo la materia prima, han tenido esa necesidad de encontrar un producto nutritivo que dure en el tiempo y sea muy barato. Y ahí es quizás donde entráis vosotros, donde entra la empresa Gullón, comenzando a fabricar hace 130 años, en donde nos encontramos, en Aguilar de Campoo, porque precisamente aquí, esa revolución industrial de entonces, podríamos definirla así, encontró aquí, en este entorno de la montaña palentina, todos los ingredientes y todos los elementos necesarios para poder llevar a cabo un producto exitoso que aquí, insisto, aquí sí que tuvo éxito, no como en Inglaterra. Sí, aquí se dieron una serie de circunstancias que hicieron que los fabricantes históricos de la galleta se asentaran en una comarca como la nuestra, que no es productora de harina, que no es productora de azúcar, que no es productora de grasa animal, pero que tiene la gran ventaja de estar cerca de la grasa animal de la mantequilla cántabra, del trigo castellano y del azúcar que venía de Cuba por el puerto de Santander. Además, un trigo que no tiene que ser cualquiera, tiene que ser el trigo blando. El trigo blando. Las grandes familias del trigo es el trigo duro
panificable, y el trigo blando galletero. El trigo de Castilla es un trigo blando, que es muy adecuado para estas cocciones ligeras, en el cual el producto, al no llevar levadura, no evoluciona y el trigo te aguanta las cocciones muy bien. Y con esas confluencia de situaciones, pues se provocó que la comarca del Campó, incluyendo Reynosa, donde también ha habido grandes fábricas galleteras y las sigue habiendo, pues generó esta comarca importante para la galleta. La tecnología y las infraestructuras han sido muy importantes, entre ellas el famoso Canal de Castilla, por el cual subía el trigo galletero a las harineras que se movían con el río Pisuerga, que provocaba que ese producto se pudiera cocinar fácilmente en una comarca como la nuestra. Y así surge un poco la historia, ¿no?, de estas galletas. En Gullón, aquí en los años 70, 80, yo recuerdo que había otras fábricas que hayan desaparecido. Aquí llegó a estar Fontaneda, Fontibre, un montón de empresas, y vosotros sois los que os habéis quedado con todo el sector, quizás también por esa antigüedad y por tener los medios necesarios para crear un producto absolutamente novedoso, ¿no? Desde el punto de vista tecnológico, también la fábrica de galletas, que antiguamente era una cosa muy artesanal, tiene incluso hasta su investigación científica detrás, ¿no?, para crear nuevos productos. Lo comentábamos en la comida también, ¿no?, con una serie de ingredientes más adecuados para la digestión, para el consumo, y todo ello también está refrendado precisamente por esa investigación. En estos 130 años de historia, pues la compañía ha ido evolucionando con los tiempos, y cualquier disrupción tecnológica ha ido que se provoquen cambios, ¿no? Aquí había un elemento fundamental en el origen, que era el carbón. Para los hornos, para cocer las galletas, había una energía muy barata, muy cercana, que era el carbón. Luego eso pasó a la energía hidroeléctrica, que venía de todos los ríos y las presas que hay a nuestro alrededor, y se pasó a hacer en eléctrico. Ahora se cuece con gas. Ahora todo el producto industrial se hace con gas. Hemos ido adaptando la tecnología. Cada vez que hay un salto tecnológico, esa investigación tiene que ir determinada a que el producto cada vez sea mejor. Y nuestro gran salto, que yo creo que además, estando aquí presente, hay que rendirle honor a María Teresa, que fue el cambio de posicionamiento de la compañía y enfocarse en el producto saludable. En los años 80, cuando nadie pensaba en esto, y la alimentación saludable estaba en la herboristería. Y María Teresa vio venir una tendencia, lo sacó de la herboristería y lo llevó al gran consumo, al supermercado. Ese producto sin azúcar, ese producto sin gluten, toda esta dimensión de la I+D que permite que un producto pueda ser útil para mucha más gente. Quizás uno de los elementos también más desconocidos, ¿no?, que tiene esa anécdota histórica, lo comentabas también antes, Paco, el hecho de que en las grandes travesías, ¿no?, transoceánicas, en la época moderna, los siglos XVI, XVII, lo que se llevaba no era pan, eran como galletas gigantes, ¿no?, porque ese trigo aguanta más tiempo, ¿no?, Para que los productos de alimentación aguantaran las travesías a vela transoceánicas, evidentemente los productos tenían que tener la capacidad de no estropearse en el camino. Entonces había un producto que era muy típico, que era un producto cocido muy seco, como eran las galletas. Eran galletas grandes, de eso se llenaban los barcos, y era lo que se llamaba el pan náutico. Era un pan que aguantaba mucho tiempo, y realmente lo que era una galleta. Eso desapareció con la llegada de los barcos de vapor, porque ya los tiempos de navegación transoceánica fueron mucho más cortos y no fue necesario. Esa fue una gran época del mundo galletero, y con el vapor desapareció del náutico y triunfó en la población general al industrializarse la producción y dejar de ser un producto de panadería, un producto artesano que cada uno hacía en su casa, a que hubiese fábricas de galletas que dieran de comer a toda la población. Estoy convencido de que mucha de la gente, aquí no, porque lo tienen todos tan asumido, ¿no? Estamos haciendo el programa Ser Historia desde Aguilar de Campoo, uno de los núcleos quizás de la industria galletera más importantes del mundo, porque vosotros exportáis ¿a cuántos países? Eran más de 100. Ahora mismo ya estamos exportando a 127 países, porque hemos dejado de exportar a Rusia, evidentemente, que antes era 128,
y la voluntad de la compañía es seguir exportando y ampliando territorio. O sea, nosotros hemos llegado a un nivel de excelencia en la producción, en calidad y en costes, que nos permite que el producto siga siendo competitivo en cualquier punto del planeta. Y además un producto, lo que decía ahora, los que nos están escuchando no conocían seguro esa historia de esa princesa rusa a la que se le dio en homenaje el nombre de galleta María en la Inglaterra victoriana, y se ha convertido en algo absolutamente cotidiano. Yo, por ejemplo, cuando voy en Egipto, en el Cairo, al Gerzaman, el supermercado que tengo detrás de mi casa, veo las galletas Gullón, que me sorprendió muchísimo hace tiempo cuando lo vi allí, ¿no? Y digo, anda, pero ¿a dónde llegan estos tíos aquí de Palencia, ¿no? Cruzando fronteras de una manera totalmente extraordinaria, ¿no? Y la cotidianidad, ¿no? de la historia es quizás el éxito que ha tenido aquí, pero en Inglaterra no. Me llama mucho la atención que los ingleses quizás son más refinados para algunas cosas. Tienen además esos bombones de sabor a naranja y tal, que a mí me parecen infumables, que no, por favor, ¿dónde está una buena galleta ahí con algo? El secreto quizás del éxito de la industria galletera es hacer algo pues muy cotidiano, muy normalizado y de un acceso y muy económico, ¿no? Para todo el mundo, muy cercano. Y yo creo que uno de los grandes secretos es ser capaz de adaptar tu producción al gusto local. O sea, nosotros, como comentábamos antes, tenemos más de 1.400 referencias, porque ya fabricamos galletas del gusto de la península ibérica, pero también fabricamos galletas que gustan en África y fabricamos galletas que gustan en el centro de Europa, y en todos los mercados somos capaces de poner un producto adaptado al gusto local. Y yo creo que eso es uno de los grandes éxitos que arrastra la industria agroalimentaria española, que es ser capaz de hacer un producto que es exportable porque te adaptas a la necesidad de cada uno de los mercados. Lo comentábamos antes, ¿qué es una galleta saludable? El concepto de galleta saludable para un europeo, en el que todo el mundo ya come bien, pues oye, ya es sin azúcar, es sin grasas, determinados tipos de grasas sí, otra no. Tú vas a África, donde la nutrición, estamos hablando de otra cosa, y para ellos una galleta saludable es una galleta con azúcar, con grasa, con proteína, porque es su necesidad nutricional. Y como compañía, la responsabilidad que tenemos es poner el producto que cada uno necesita en el lineal para que lo pueda llegar a comprar. Imagino que a lo largo de la historia de las últimas décadas, la empresa Gullón también habrá tenido esos altibajos precisamente por los diferentes momentos de crisis, aunque me atrevería, no lo sé, lo desconozco, al ser un producto de consumo tan cercano, tan diario y casi primordial, ¿cómo habéis sorteado los problemas? En 130 años hemos pasado de todo, guerras mundiales, claro. Guerras civiles, crisis del petróleo, como todas las empresas de este país, pues hemos vivido hasta pandemias, ¿no? y de todas hemos salido. Yo creo que la gran ventaja que tiene la compañía, y yo creo que es una cultura que María Teresa ha sido capaz de trasladar, a este caso a Lourdes, la actual presidenta, es la adaptación permanente a las necesidades del mercado en cada momento. Y ahí, en los años 80, cuando María Teresa nos marca el rumbo de la galleta saludable, hay otra figura fundamental en la compañía, que es nuestro consejero delegado, Juan Miguel Martínez Gabaldón, que viene con el paradigma de sí, pero hay que industrializar. Y hay que ser capaz de tener una excelencia industrial que nos permite crecer y vender más y más lejos. Y yo creo que con esas dos grandes palancas hemos sido capaces de bandear todas las crisis y afortunadamente ir superando a nuestra competencia e ir quedándonos con las cuotas de mercado que otros tenían y desgraciadamente han ido desapareciendo, no solamente de Aguilar, sino del propio mercado, ¿no? ¿Y cuál es el futuro de la galleta? Yo creo que el futuro de la galleta es seguir siendo un producto muy polivalente que se adapte a la necesidad del consumidor. Nosotros estaríamos encantados que los productos que hoy vendemos en Europa, como la gama cero, sin azúcares, que está triunfando en toda Europa, en algún momento determinado triunfe en África y triunfe en el sudeste asiático, porque será un síntoma de que son economías que han ido evolucionando. No digo que tengan que copiar el modelo centroeuropeo, pero lo que sí significará es que estas poblaciones tienen un nivel de alimentación que nosotros entendamos que es razonable.
Entonces, yo creo que tenemos mucho recorrido, todavía nos quedan 73 países por conquistar de los que hay en el planeta y en la parte del desarrollo de nuevos productos, evidentemente creo que el futuro está por inventar. Desde luego, y yo creo que hay galletas Gullón aquí desde el corazón de la montaña palentina, en Aguilar de Campo, ahí estará al frente, ¿no? Abanderando esa sofisticación, esa tecnología, esa investigación, y hay que reinventarse también un poco, ¿no? Pensamos una galleta es lo más típico, pero hay que reinventarse también. Hay que reinventarse todos los días. Cuando nosotros dimos el salto a hacer barritas de cereales o tortitas con chocolate, pues nadie pensaba, bueno, pero dimos un saltito más y otro saltito más. Y este es el deporte que practicamos todos los días, ¿no? La inversión en I+D, el qué hay mañana, cuál es la tendencia, cuál es el reto. Y luego es verdad que tenemos un equipo de más de 1.800 personas que tienen esa pasión por la galleta, esa manera de entender la actividad empresarial, que es no solamente hay que hacer esto para vender galletas, es que si nosotros crecemos, la comarca crece y la comarca tiene desarrollo y tiene futuro. Esa responsabilidad corporativa, pero que no nos viene solo del consejo a los empleados. Es que cuando estás trabajando con los empleados te das cuenta que ellos mismos entienden que buena parte del desarrollo de la comarca está en el día a día de su propio trabajo, ¿no? Y eso es muy bonito. Fascinante la historia de las galletas, que lo decía al principio, suena un poco a broma, ¿no? Claro, vosotros estáis tan familiarizados con el término que lo tenéis totalmente normalizado, pero más de uno de los que nos está escuchando dirá historia de las galletas, pues le sonará un poco extraño, desde luego, pero es una historia fascinante, y a mí lo de la princesa rusa que le dio nombre a esas galletas María, Francisco Evia, director corporativo de Gullón, has rellenado un hueco, un interrogante de mi infancia. Yo llegué a pensar, digo, María, pues será la Virgen María, ¿no? Pues vemos que no tiene nada que ver con la Virgen María. Lo dicho, Francisco Evia, director corporativo de Galletas Gullón, felicidades por esos 130 años, muchísimas gracias por invitarnos a hacer el programa aquí en Aguilar de Campo, y también muchísimas gracias, como siempre, por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. A vosotros. Gracias. Que aquello que allí se parecen no son gigantes, sino molinos de viento. Y lo que en ellos parecen brazos son las aspas que, volteadas del viento, hacen andar la piedra del molino. Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo en la cadena SER. Continuamos con este programa especial de Ser Historia que estamos haciendo desde el refectorio de Santa María la Real en Aguilar de Campo, en Palencia, gracias a Galletas Gullón, la Diputación de Palencia, la Fundación Santa María la Real y el Ayuntamiento de Aguilar de Campo. Y precisamente lo digo lo último porque está con nosotros la alcaldesa. María José Ortega, bienvenida a Ser Historia. Muchas gracias, bienvenidos a vosotros aquí a Aguilar de Campo. Muchísimas gracias por la invitación, y decir Aguilar, lo hemos comentado antes, ¿no? Decir Aguilar es un poco decir galleta, y no es algo despectivo, es algo muy hermoso. Al contrario, es hablar muy dulce, endulzando a todos los que nos quieren escuchar. Esa respuesta yo creo que ya la teníais preparada porque te la habrán hecho más de una vez, ¿no? La pregunta casi, ¿no? Pues sí, la han hecho muchas veces, pero yo siempre digo que Aguilar de Campo es el pueblo que mejor huele de España gracias a esas empresas que tenemos, y en este caso a Galletas Gullón. Uh-huh. ¿Cómo es la vida en una localidad como Aguilar, en donde tiene esta industria tan potente y es el núcleo económico, ¿no? Prácticamente de gran parte de la comarca y del pueblo de Aguilar? Pueblo, ¿cuántos habitantes tiene Aguilar? No es tan pueblo. En torno a 6.800 ahora mismo. Está muy bien, está muy bien. ¿Y cómo es la vida? Tú has crecido aquí, tú has vivido aquí, ¿cómo es la vida aquí? Bueno, pues yo tengo que decir que además de fácil, es intensa, es entretenida,
y es un verdadero lujo vivir en un lugar como Aguilar de Campoo, en el que tenemos la oportunidad de ofrecer en un marco inigualable, una villa declarada bien de interés cultural, una actividad industrial respetuosa con el medio ambiente, comprometida con el empleo, comprometida con la actividad económica y con el desarrollo económico de toda una comarca, porque hay que decir que no solo es Aguilar de Campoo, sino todo el entorno, toda la comarca. Y la verdad es que eso yo creo que es lo que más nos anima a todos a seguir ese ritmo y a intentar seguir el ritmo que nos va imponiendo, pues sobre todo todas esas actividades económicas que caracterizan a Aguilar de Campoo, pero especialmente pues a empresas, y en este caso a Galletas Gullón, que día a día pues llama a la puerta del ayuntamiento y nos dice: oye, que tengo un proyecto de no sé cuántos millones, que necesito que vayáis corriendo, que es que hay que modificar esto. Y entonces tú dices: no, le tengo que seguir, sí o sí, les tengo que seguir y tengo que darles respuesta. Claro que sí, porque además la virtud con que cuenta Aguilar de Campoo no solamente es tener esa industria tan potente, tan importante, sino también, lo decíamos al principio, ¿no?, ese conjunto patrimonial tan increíble del románico, el lugar en donde nos encontramos. Todo ello parece que se complementa, ¿no? Sí, yo creo, a mí me gusta decir a veces que Aguilar de Campoo descansa sobre tres grandes pilares, que son la industria agroalimentaria, sobre todo la industria galletera, el rico patrimonio cultural, natural, histórico que tiene, y que la mejor imagen es la Fundación Santa María la Real, este maravilloso monasterio en el que estamos, y toda la historia que lleva con él, no solo de años y de siglos, sino también de retos para el futuro, porque, como bien dicen, tú haces futuro, y sobre todo que somos un municipio prestador de servicios en todo el entorno. Entonces, realmente, teniendo esos tres pilares, conjugarles de una manera tan especial hace que, bueno, pues que resulte más atractivo vivir en un lugar así, en el medio rural, en el norte palentino, y disfrutando de una calidad de vida inigualable. Además, Aguilar de Campoo está muy al norte, ¿no?, de Palencia, casi lindando con Cantabria. Eso también luego lo hablaremos, ¿no?, desde el punto de vista histórico. Está ubicado en un núcleo, en un punto casi neurálgico, ¿no?, de paso a lo largo de la historia, y sobre todo también en el presente. Por aquí han pasado infinidad de personajes importantes, y por aquí también ha pasado la historia de esa revolución industrial que tanto ha marcado la comarca donde estamos. Es otro de los grandes misterios de que Aguilar sea y siga creciendo y siga siendo un lugar de oportunidades, y es que estratégicamente, o sea, geográficamente estamos en lugar estratégico. Yo, si me permites la broma, sí, se lo comentaba hoy en la comida, cuando llegué de alcaldesa, al poco tiempo de entrar, alguien me dijo: tú eres la alcaldesa de la villa de Todo a 100, y yo me sentí en ese momento un poco ofendida, me quedé mirándole con cara de sorpresa, me dice: sí, mujer, a 100 kilómetros de Burgos, a 100 kilómetros de Santander, a 100 kilómetros de Palencia, a poco más de Valladolid y de León, estáis en un sitio realmente maravilloso para, bueno, en un lugar que ofrece muchas oportunidades, y que además, como yo suelo decir y nos gusta alardear, tiene la oportunidad de que sus gentes y sus jóvenes se formen, salgan fuera, planifiquen y programen un proyecto de vida personal y profesional, y luego tengan la oportunidad de volver a vivir en Aguilar de Campoo y hacer realidad ese proyecto familiar, personal y profesional con empresas como Gullón. Y además el lugar donde nos encontramos, Santa María la Real, no solamente es parte de la sede de esa fundación, sino también que hay un instituto, ¿no?, aquí de formación profesional, donde se puede estudiar. Antes lo comentaba con uno de los compañeros técnicos, que yo estudié en la Universidad de Valladolid, en el edificio que hay en la Plaza Universidad, ese edificio barroco, y claro, tú entrabas por esa fachada maravillosa y esa escalera casi imperial y esos azulejazos, y parecía que salías ya del licenciado, ¿no?, casi. Pues algo parecido, ¿no?, estudiar aquí en un emplazamiento medieval de este impacto también tiene que ser increíble. Yo decía que es un lujo, y alguien me apuntaba que es un privilegio. Es cierto, es un privilegio poder estudiar, bachiller, estudiar eso, estudiar FP, tener una sede de la UNED, porque tenemos una extensión de la UNED, de la Universidad a Distancia, tenemos de la Escuela de Idiomas, en un edificio que, bueno, pues que invita a aprender, invita a conocer el pasado y invita a formarse para el futuro. Yo creo que los alumnos, en el momento en el que estamos aquí, no lo valoramos. Sí que es verdad que después, cuando salimos y volvemos a verlo, decimos:
qué grande es el lugar en el que hemos tenido la oportunidad de pasar esos años tan importantes. Desde luego, eso me pasó a mí en la Universidad de Valladolid, ¿no? Que es cierto, yo quizás uno de los mejores años, ¿no? de mi vida, pero la tensión, ¿no? del momento, pues de ser estudiante, de los exámenes, todo ello, pues te implica a veces que tengas ahí un poco, a veces momentos de desazón, ¿no? Pero desde luego nada de eso estamos viviendo aquí en Ser Historia, en este programa especial que estamos haciendo desde Aguilar de Campoo, gracias a Galletas Gullón, al Ayuntamiento de Aguilar, a la Diputación de Palencia y a tantos amigos, ¿no? que han ofrecido su ayuda para poder invitarnos a seguir haciendo un poquito más de historia. Yo creo que en uno de los marcos, como decía antes con Jesús, más incomparables donde hemos estado. Alcaldesa María José Ortega, muchísimas gracias por la invitación y, como decimos siempre, muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Muchísimas gracias a vosotros por además invitar a todo el mundo a que venga a Aguilar de Campoo con este programa. Muchas gracias. Gracias a ti. Más que deudas. Esto tiene que hacerse ya. Os sugiero, Majestad, que dejéis que la Inquisición haga su trabajo. Entre tanto, podéis aprovechar la confesión de este reo para que los obispos leales a la corona comiencen a excitar a sus parroquianos. En pocas semanas todo el reino se estará demandando que apreséis a los templarios y que confisquéis sus bienes. Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo, en la cadena SER. Soy José María Pérez González, arquitecto, humorista, conocido como Peridis, y presidente de la Fundación Santa María la Real, que tiene sede en Aguilar de Campoo. Esto que ven detrás de mí es el monasterio de Santa María la Real, monumento nacional, que empezamos a restaurar, a recuperar, en el año 1977 con la Asociación de Amigos del Monasterio de Santa María la Real. Ahora hay un instituto de bachillerato, está el Centro de Estudios del Románico, Museo del Románico, Posada, etcétera, etcétera. Y aquí surgieron las escuelas taller para formación y empleo de los jóvenes en paro. Recuperábamos oficios, recuperábamos jóvenes y recuperábamos patrimonio. Es una gran experiencia de talento solidario. El talento estaba en el monumento, en la historia. Estaban los historiadores del arte, estaban los arquitectos. El talento estaba en los viejos artesanos. El talento estaba en los viejos artesanos, decía Peridis, ¿no? Y sigue estando en esos viejos y en esos nuevos artesanos, porque para poder triunfar, como ha hecho la Fundación Santa María la Real, hay que ser muy artesano, hay que seguir trabajando casi mano a mano con esa piedra, con ese material increíble para construir, ¿no? Sueños, ¿no? Totalmente vivos como el lugar en donde estamos. El monasterio de Santa María la Real, aquí en Aguilar de Campoo, en Palencia. Queremos dedicar los próximos minutos a hablar precisamente de ello, ¿no? Del románico, con dos personas. Vamos a empezar hablando con la presidenta de la Diputación, Ángeles Armisen. Ángeles, bienvenida a Ser Historia. Muchísimas gracias y gracias por la oportunidad de traer un poco más de Palencia a hacer historia. Claro que sí. Ángeles, antes lo comentábamos también en la comida, Palencia es puro románico, es quizás una señal de identidad muy evidente, muy clara, ¿no? Bueno, sin duda alguna, si alguien quiere conocer un románico maravilloso, sobre todo en el territorio, con un recorrido natural y patrimonial, un museo en el territorio, tiene que venir a Palencia y tiene que conocer nuestras iglesias y nuestras ermitas románicas. Pero yo diría, y estoy hoy en Aguilar de Campoo, que yo me siento en casa aquí en la Fundación Santa María la Real, que quien quiera conocer el patrimonio en distintas épocas y distintos estilos, pues no se puede perder Palencia, ¿no? Porque Palencia somos Roma, Palencia somos románico, Palencia somos renacimiento y Palencia somos ilustración, como muy bien ha dicho el director corporativo hoy de Gullón con el Canal de Castilla. Por lo tanto, podemos empezar a hacer un recorrido en toda nuestra provincia, pero hoy aquí en Aguilar, en un refectorio, hacer este programa aquí, Nacho, pues somos románicos, somos auténticamente románicos.
y además va mucho con el carácter, yo diría, de los palentinos, sobrios pero acogedores. Desde luego, como sucede en muchos lugares de Castilla y León, esa sobriedad, ¿no?, que nos caracteriza. Ángeles, lo comentábamos, me lo hiciste de conocimiento antes, yo lo desconocía. Tenéis un proyecto, a mí me parece maravilloso, ¿no?, con Cluny. Hablar de Cluny es hablar de la cuna del románico prácticamente, ¿no? Y estáis creando una serie de lazos increíbles para proyectar, ¿no?, en beneficio propio, ¿no?, de ambas partes, un poco la historia de Palencia. Bueno, yo hacer esta entrevista con una introducción de José María Pérez Peridis ya me impone mucho para hablar de, si hablo de monasterios o hablo de románico, y más en la sede de la Fundación Santa María la Real. Pero quien haya conocido a José María sabe que liderar un proyecto tiene mucho que ver con las personas y cómo contagias alrededor ese entusiasmo, y en este caso pues por Santa María la Real, igual que ha hecho un proyecto que es de desarrollo cultural. No hay más que ver, bueno, pues los profesionales que trabajan en la fundación, que están vinculados al territorio y a los monasterios, y eso nos lo han contagiado a todos. Y en este caso pues hemos afrontado un proyecto, y resumo mucho, en que hemos fundado una asociación que es Cluny Ibérica, y vamos a incorporarnos a una candidatura europea de sitios cluniacenses a la UNESCO, y Palencia tiene la suerte de tener también pues emplazamientos y monasterios cluniacenses. Una vez que te metes en el mundo del monasterio, de la mano de José María y de la Fundación, no puedes salir, ¿no? No puedes parar. Entonces, cuando acabas un proyecto, empiezas otro. Eso da un poco de empaque a lo que estamos diciendo, ¿no? La fuerza del románico en esta comarca, en esta montaña palentina, y sobre todo el valor no solamente de la puesta en valor de los monumentos, sino la conservación que tienen, ¿no? Que permite que se puedan disfrutar de ellos pues más de 1000 años después, casi. Bueno, eso es un reto y una responsabilidad, heredar un patrimonio para todas las generaciones. Pero sinceramente creo que una de las grandes visiones que tuvo José María y que tiene la Fundación es que el patrimonio sea un recurso para la población, para poder utilizarla, disfrutarla y hacer que los demás la puedan disfrutar. Es decir, que sea al final un recurso de desarrollo, un elemento de desarrollo importante para el futuro. Y aquí se puede también contemplar cómo se unen las nuevas tecnologías. Creo que habéis tenido la oportunidad de ver el videomapping, pues de cómo se pueden unir las tecnologías actuales con lo que es nuestro patrimonio histórico, y cómo podemos unirlo todo precisamente para contar quiénes fuimos, quiénes somos, y sin duda alguna comprometernos con lo que seremos, que es lo que hacen en esta casa todos los días. Desde luego, Ángeles Armisen está haciendo referencia a ese espectáculo de videomapping que se puede ver en la iglesia del monasterio de Santa María la Real, que nos han puesto antes, y que es espectacular, ¿no? Es la historia del monasterio, con unas proyecciones en la cabecera de la iglesia realmente sobrecogedoras, que te hacen viajar en el tiempo como si fuera una enorme cápsula del tiempo, un cronovisor, como decimos nosotros, hacia ese pasado. Ángeles, permítame que presente a nuestro próximo invitado. Él es Pedro Luis Huerta, coordinador técnico de la Enciclopedia del Románico. Pedro Luis, bienvenido de nuevo a Ser Historia. Sí, efectivamente. ¿Qué tal? Muy bien, encantado de estar aquí. Digo bienvenido de nuevo porque hace muchísimos años yo tuve la oportunidad de conocerle en un reportaje para Cuarto Milenio sobre el románico erótico, que al final no se emitió, pero sí que le hicimos una entrevista para Ser Historia, con la que sí que llegó a salir. Pedro Luis, ¿cómo llega el románico a Palencia? Pues como a casi todos los sitios donde llegó el románico. El románico no aparece de golpe y porrazo en un sitio determinado, siempre es la evolución de un estilo que le precede. Es decir, para el inicio del románico no empieza en 1040 o 1050 ni acaba en 1200. El románico es un proceso evolutivo que abarca pues más de 2 siglos. En el caso de Palencia llega muy pronto. Es una de las pocas provincias donde podemos hacer un desarrollo evolutivo del románico desde sus inicios hasta sus coletazos finales ya con los inicios del gótico. Y en Palencia precisamente tenemos un edificio que ejemplifica muy bien el arranque del románico, que es la cripta de
de la Catedral de San Antolín, la parte medieval, digamos, o mejor dicho, pleno medieval, porque tiene una cabecera incluso más antigua, de época visigoda, pero la cripta de la Catedral de Palencia pasa por ser uno de los primeros testimonios románicos en Castilla, más o menos se fechan en torno de 1035, la sede episcopal se renueva en el año 1034 y probablemente la cripta se construya muy poquito tiempo después, con la catedral, lógicamente, que tuvo que haber encima y que luego fue sustituida por la catedral gótica que empezó a construirse a partir de 1321. De alguna forma es una especie de revolución arquitectónica, ¿no? El nombre románico viene de la utilización de ese arco de medio punto que tan utilizado, ¿no?, era en la historia de Roma, pero se implementaron, ¿no?, con otros logros, con otros avances que revolucionaron un poco el diseño, ¿no?, y la puesta en escena del cristianismo, podríamos decir, casi. Sí, el románico tiene esa denominación, precisamente se lo dieron porque ya en el siglo XIX, porque se veía esa carga, digamos, de romanidad que podía haber en el estilo. Bien es cierto que durante mucho tiempo ese término convivió con lo bizantino, a veces a estos edificios, cuando nos remitimos a fuentes del siglo XIX, se les llama también, en vez de románicos, bizantinos. Bueno, la terminología que acabó imponiéndose fue la de románico, precisamente por eso, porque se veía una influencia de los modos constructivos de los romanos, el uso del arco de medio punto, de la bóveda de cañón, del trabajo de la sillería, etcétera, etcétera. Incluso si abordamos también el tema de la escultura monumental, eso es patente, además en la provincia de Palencia se ve muy bien cómo el conocimiento de la estatuaria clásica, de la estatuaria romana, influyó en los canteros románicos. Tenemos un ejemplo de manual en la iglesia de San Martín de Fromista, donde uno de los capiteles del arco triunfal copia casi literalmente el tema central de un sarcófago romano que había no muy lejos de allí, en la abadía de Usillos, con un tema de la Orestiada, que el sarcófago en cuestión está en el Museo Arqueológico Nacional, y el maestro, el cantero, finales del siglo XI, del entorno de 1100, que labra ese capitel, tuvo ante sí o tomó como modelo ese sarcófago romano de Usillos. Por lo tanto, es un ejemplo paradigmático que aparece ilustrado en cualquier manual, desde su descubrimiento, pues, de los estudios del profesor Jerónimo Moralejo, y es un caso que ejemplifica muy bien ese mundo romano como quedó plasmado, digamos, en la mente de aquellos artífices del siglo XI o siglo XII. ¿Cómo afectó? Lo veíamos antes en el videomapping, donde se cuenta la historia por medio de la proyección del monasterio. Las desamortizaciones del 19 marcan un poco ese momento de decadencia, ¿no? Los capiteles románicos tienen que ser trasladados, ¿no?, al Museo Arqueológico Nacional. ¿Cómo afectó toda esa desamortización al románico palentino? Bueno, pues como en casi todos los lugares donde hubo una comunidad monástica que se vio obligada a abandonar su casa, su monasterio, a raíz de la desamortización de 1835, provoca en la mayoría de los casos el abandono del lugar. En algunos casos pasaron estos edificios a propiedad particular, en otros casos no, como ocurrió con el monasterio de Aguilar, pero en cualquier caso la norma común fue el abandono, la ruina y en muchos casos el expolio. En el caso de Aguilar, tuvimos la suerte, entre comillas, que los capiteles fueron a parar al Museo Arqueológico Nacional. Peor suerte tuvieron en otros lugares, incluso en la propia montaña palentina. El caso de la Bahía de Levanza es muy significativo, cuyos capiteles hoy se encuentran en Harvard. Ahí se vendieron en 1927. Como ese hay muchísimos casos más. Ahí sabemos la procedencia, pero en otros casos el expolio que sufrieron los monasterios románicos en la provincia de Palencia y fuera de ella, pues motivó que muchas piezas se expatriaran, incluso muchas de ellas hoy día se desconoce el paradero. En el caso de Aguilar, insisto, por lo menos sabemos dónde están, bien conservados. En este caso el Museo Arqueológico Nacional, salvo uno que fue también al Museo de la Universidad de Harvard a través de un trueque que se hizo con el Ministerio de
de cultura hace décadas. Y gracias al trabajo, ¿no?, de la Fundación, es como si hubiera recuperado, ¿no?, la vida en las últimas décadas, ¿no?, prácticamente casi desde la década de 1970, con esos trabajos de Peridis, con ese empeño, con ese tesón, y sobre todo con la idea no solamente de recuperar, que está muy bien recuperarlo, pero también conservarlo y luego compartirlo, ¿no?, que es quizás el elemento más característico con el que trabaja la Fundación. Lo fundamental es conocer. Lo que no se conoce no se conserva. Y en este caso, con el románico hubo una figura insigne dentro del estudio del románico palentino, que fue Miguel Ángel García Guinea, que fue también en su momento presidente de la Fundación Santa María la Real. Miguel Ángel García Guinea realizó su tesis doctoral en los años 50, en bicicleta y en moto, como nos comentaba él muchas veces. Yo tuve la suerte de trabajar con él durante los primeros años aquí en Aguilar. Él fue el que inició el camino, él fue el que realizó el primer ensayo, el primer estudio exhaustivo sobre el románico palentino. Gracias a la Diputación de Palencia también se publicó ese libro de los, no sé si recuerdo ya, por la quinta o la sexta edición. Es de los libros que más éxito han tenido dentro del románico. Supuso además, en esos momentos en el que escribía García Guinea, se habían hecho ensayos de este tipo en otras provincias, pero ninguno llegó a alcanzar o a ser tan exhaustivo como fue el de García Guinea. Y a partir de ahí comenzó la labor de la Fundación. Miguel Ángel, junto con José María, fueron los impulsores de la Enciclopedia del Románico, ese proyecto que en principio pues comenzó con unas pretensiones muy modestas, era hacer la Enciclopedia del Románico en Palencia. Luego, bueno, estamos todavía inmersos en ese proyecto y ahora mismo estamos hablando del románico en la península ibérica, ¿no? Se han publicado ya 55 volúmenes de una obra que no hay ninguna a nivel mundial que recoja tantos testimonios. Es decir, no se ha publicado en ningún país del mundo una obra dedicada exclusivamente a un estilo en ese país que acumule tanta información como la Enciclopedia del Románico en la península ibérica, en este caso. Eso fue fundamental para el paso posterior, que es la conservación. Una vez supimos el románico que había en Palencia o en toda Castilla y León, comenzaron los proyectos de restauración, proyectos integrales de restauración del románico palentino o del románico de Castilla y León, como el caso de Románico Norte o el románico de Zamora o Soria Románica, etcétera, etcétera. Todos esos proyectos surgieron a raíz de la Enciclopedia del Románico en Castilla y León que promovieron García Guinea y José María Pérez Peridis. Un trabajo realmente encomiable. Ángeles Armisen, presidente de la Diputación. Claro, la Diputación también en los últimos años ha empujado, ¿no?, ha apoyado todo este tipo de proyectos. Estamos hablando del románico, pero también Palencia es mucho más que el románico, ¿no? Tiene esa villa de la Olmeda, que durante muchos años mi buen amigo José Antonio Abasolo, profesor en la Universidad de Valladolid, fui alumno suyo. Siempre lo he dicho, el mejor profesor que he tenido en toda la carrera, profesor de epigrafía. Y también estáis, me lo comentabas, trabajando en otros proyectos que no están dedicados precisamente al románico, más recientes en el tiempo, en ese marco histórico del Renacimiento, en donde también Palencia tiene mucho que decir. Pues sí, muy brevemente decir que traía como recuerdo la edición de la guía de Miguel Ángel García Guinea, decir que la Diputación es patrono, fundador de la Fundación Santa María la Real, por lo tanto todos mis antecesores han sido quienes también asumieron un compromiso de desarrollo y de participación en todo lo que ha sido la labor de la Fundación y por supuesto el compromiso con el románico, ¿no? Eso nunca es obra de una persona, sino claro, que la historia y el patrimonio es obra de todas las generaciones. Y por último decirte, Nacho, en lo que has comentado, que hemos apostado la pasada legislatura por un proyecto que es Campos del Renacimiento, que es uno de los museos territoriales de Palencia, que es Románico Norte, es todo lo que está en esta zona, pero ahora también es Campos del Renacimiento. Bueno, pues sin duda con obras maravillosas, que si hablamos de Berruguete o de Alejo de Bahía o de Bigarni, pues mucha gente conocerá y podrá ver pues 4 pueblos con 4 museos, pero en el fondo es un único museo territorial, visitable, con su propia gestión, sus guías, etcétera, para acercarse a una época, el Renacimiento también maravillosa de nuestra provincia. Y por supuesto quiero agradecer
Hoy, fundamentalmente, también ese compromiso de Galletas Gullón, siempre con el patrimonio, siempre con nuestra provincia, siempre con lo que somos y, sobre todo, siempre con ese futuro, que es el empleo y las personas que quieren quedarse en nuestra tierra. Y cuando hablabais antes y comentabais la calidad, yo quiero hoy contar una anécdota, si me la permite María Teresa, y es que quien quiera conocer por qué Gullón es lo que es y por qué se adapta a las necesidades, es porque yo desde muy pequeña paraba en la tienda de Gullón, he parado luego con mis hijos, y había una persona que estaba ahí viendo qué cara poníamos cuando probábamos las galletas, y era María Teresa en la tienda viendo a todos los consumidores que llegábamos ahí, a nuestros hijos les daba para probar y ella sabía qué es lo que nos gustaba, ¿no? Y prueba esta galleta nueva, etcétera. Por lo tanto, yo creo que todo lo que tiene que ver con la cercanía y con el éxito de los productos es que las personas de esta empresa conocen a las personas que consumimos. Me vas a permitir, Ángeles, yo te lo decía antes, hemos comido juntos, tú me decías, si me permites decirlo, sí, es que yo soy una friki de estas cosas. Pocas veces, en todos los años de Ser Historia que hemos estado viajando por la península, me he encontrado un presidente, una presidenta de la Diputación que controle tanto el patrimonio que está en su mano, ¿no? Así que te doy la enhorabuena, no te pongas colorada porque es verdad, te doy la enhorabuena por el trabajo, la invitación para poder estar esta tarde con nosotros compartiendo nuestra pasión por la historia. Y solamente me queda a los dos, tanto a Pedro Luis Huerta como a Pedro Luis, coordinador técnico de esa enciclopedia maravillosa del románico, y a Ángeles Armisen, presidenta de la Diputación. A los dos, como siempre, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Gracias a vosotros. Las llamas devorando la ciudad y delante Eneas, con su anciano padre Anquises cargado a la espalda y su hijo Ascanio de la mano. ¿Es su primera visión de Troya? Querido colega, hay descubrimientos arqueológicos que empiezan a ver la luz antes siquiera de hundir una pala en la tierra. Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo en la cadena SER. El Código Románico. Habría que decir el Código Románico Live. Es la primera vez que hacemos una sección fuera del estudio de la cadena SER, con mi buen amigo José María Sadia, autor de... tiene ese blog, El Código Románico, esa página web maravillosa donde podéis descubrir 1 y 1000 secretos del mundo del arte románico. José María Sadia, bienvenido a Ser Historia. Hola, y encantado, de verdad, porque cuando tú me dijiste que íbamos a hacer el Código Live, yo pensé, me imaginé aquello y digo, esto es fantástico, esto es un hallazgo, ¿no? Esto es un hallazgo. Y luego, además... En un marco incomparable. Bueno, yo voy a decir más. Estamos en este refectorio y yo me acordaba de la escena del Nombre de la Rosa, cuando Guillermo de Baskerville y Atzo de Mel, que están, que no pierden detalle durante una de las cenas, ¿no? Y yo digo, esto es, que de hecho te propongo hacer el Código Live, pero ya siempre desde aquí. Por favor, claro que sí. Merecerá la pena, desde luego. Aunque tenga que hacer 2 horas y media de camino, ¿eh? Claro, porque él viene de Zamora, que es también una tierra que tiene mucho románico, todo hay que decirlo, en esta comunidad de Castilla y León. José María, estamos en una de esas, no es la cuna del románico, pero en una de esas cunas realmente, aquí en la montaña palentina, donde más románico hay y de más calidad, con permiso de tu pueblo, de Zamora. Bueno, yo no estoy aquí para defender a nadie, pero bueno, y después de que hablara Pedro Luis, lo primero que hay que decir es que estamos en la Universidad del Románico. Aquí se respira románico por todas partes y efectivamente esa enciclopedia es una obra, yo no sé si definitiva, pero es que me parece tan increíble hacer algo más definitivo que eso.
Es muy completa, muy completa. Sí, antes hablaba con Carmen Molinos, que nos conocíamos a través de correo electrónico, que es personal de esta casa, de Santa María la Real. Le decía, yo vengo de la mayor concentración urbana de románico, que es la provincia de Zamora, luego nos sigue de cerca un poco Segovia, y vosotros sois la concentración de bienes románicos de carácter rural más importante del mundo. Y solo hay que ver dónde nos encontramos, en esta comarca, en la comarca de Aguilar, en la comarca de Cervera de Pisuerga, donde además se lo reconocía. Yo, viendo un poco esta semana todos estos monumentos, estas iglesias, ermitas, monasterios de los que íbamos a hablar, digo, bueno, yo conozco algunos de ellos. Yo me salgo siempre de la carretera para hacer una visita a San Martín de Fromista. Yo cuando puedo voy a ver San Zoilo en Carrión de los Condes. Pero hay tantos testimonios que uno se queda diciendo, pues, si es que es mucho más lo que desconozco que lo que conozco. Y si recuerdas, Nacho, pues hace unos cuantos códigos, ese no era live, ese era enlatado. Enlatado, sí. Nos fuimos a 15 kilómetros de aquí, a San Andrés de Arroyo, a ese monasterio cisterciense de monjas bernardas, donde yo digo, y además lo comentamos en su momento, que figura uno de los capiteles más bellos del mundo, ¿no? En una de las columnas que cierran ese claustro, está rematado con ese capitel hecho a trépano, con esas formas vegetales que parece que se salen, ¿no? Y de hecho se salen de la propia piedra. Una maravilla, una filigrana hecha por manos de artesanos del Cister, de esa época en la que el románico se volvió más sobrio, pero más elegante también, y en un lugar mágico, porque allí durante 800 años, durante 8 siglos, se produjo de manera ininterrumpida, y esto casi es un milagro, la vida monástica de las monjas, de esas monjas bernardas, salvo por 2 décadas, las 2 décadas que pasaron después de la desamortización de 1835, que no pudo con ellas, y ellas volvieron, y bueno, ahí siguen. Es una historia increíble, ¿no? Una de las propuestas que lo acabas de mencionar, ¿no? De Fromista. Yo recuerdo, la iglesia de San Martín de Fromista es quizás uno de los referentes ineludibles del románico, ¿no? Yo recuerdo que en los libros del colegio, cuando yo estudiaba en Valladolid, en el Colegio La Salle, está mi hermano aquí, cuando se hablaba del románico, estaba ahí la foto de Fromista. Eso es algo, ¿no? que siempre hemos visto desde niños, es clave ese edificio. Pero fíjate, yo cada vez que iba a visitar Fromista me decían, este es uno de los edificios más importantes del románico, no de España, sino de Europa. Y yo digo, vale, pero ¿por qué? Yo quiero saber por qué. Detrás de San Martín hay una historia muy interesante, y cualquiera que haya visto las fotografías antes de la profundísima restauración que se hizo a finales del siglo XIX sabrá de lo que hablo. Había un edificio muy transformado, con una serie de elementos añadidos a lo largo de la historia, y hubo un arquitecto, Manuel Aníbal Álvarez, que tuvo que enfrentarse a la casi completa reconstrucción de San Martín. Él lo que hizo fue desmontarla, la desmontó por completo y la levantó de nuevo, siguiendo unos criterios de restauración que hoy están totalmente superados, criterios historicistas. Vamos a parecernos al original lo más posible, según lo que nosotros creemos que es, y logró efectivamente pues recuperar la volumetría, que yo creo que es donde está uno de los secretos de San Martín. Esa volumetría elegante, armoniosa, perfecta, con esas 3 naves en esa planta basilical, ese cimborrio de base octogonal que se yergue sobre todo el edificio. Y luego los capiteles del interior. Pero ahí es a lo que vamos. La primera ocasión en la que pude acceder al interior, me encontré con esos capiteles nuevecitos, algunos de ellos, lo cual da que desconfiar. Y entonces, claro, sí que pude conocer un poco mejor la historia de San Martín. Algunas piezas fueron renovadas por completo, y eso, bueno, se puede entender o se puede no entender, pero es un criterio hoy totalmente desfasado, porque en aquel momento, igual que aquí en Santa María la Real, sí se dieron pistas al visitante para saber qué es nuevo y qué no. Sí, ahí en el claustro vemos alguna restauración de capiteles en las columnas, y se distingue perfectamente el polígono contemporáneo moderno de un capitel, en contraposición al que tiene próximo al lado, que son esos motivos ya geométricos o de hojarasca o de animales y mitológicos, ¿no? Esa es una de las bases de la restauración moderna, pero en ese momento no se tuvieron en cuenta, se pensaba de otra forma, hay que ponerse en la situación del propio arquitecto, y lo que ocurrió fue que
el visitante experimenta la ilusión de la realidad cuando entra en San Martín de Fromista, porque puede llegar a creer que esos capiteles son auténticos cuando no lo son. Lo que hizo mal el arquitecto fue borrar las huellas de la propia historia del edificio, porque un edificio no es solo su fundación, su construcción, sino también todos los avatares de la historia que van dejando sus marcas, sus huellas a lo largo de la historia. Y esas huellas hoy no las tenemos, desgraciadamente. Por contraposición tenemos pues prácticamente esa maqueta casi perfecta, ¿no?, que es San Martín de Fromista. Uno de los capiteles que más me llamó la atención era como la escena de la fábula, ¿no?, del cuervo con el queso y la zorra abajo, que yo creí que era una cosa muy contemporánea, ¿no?, y de repente me lo encuentro en un capitel de Fromista. La escultura de San Martín es muy diversa, mezcla temas bíblicos con fábulas, temas moralizadores, y es muy interesante en el interior, pero también en el exterior, donde vemos que se acumulan los canecillos. Figuras eróticas también. Y que bueno, pues si queremos ponernos a mirar un rato, pues la verdad es que nos quedaremos, se nos pasará el tiempo volando, porque hay mucho que disfrutar en Fromista. Otro lugar, vamos a visitar uno más, muy rápido, que queremos comentar. El Real Monasterio de San Zoilo, en Carrión de los Condes, también es otra de esas joyas del románico palentino. Bueno, románico en inicio, en su fundación, luego muy reformado, y hoy hay que decir que los restos románicos son prácticamente mínimos los que tenemos encima de la mesa, ¿no?, los que podemos disfrutar, pero también se puede disfrutar del gótico, que no pasa nada. Ser un loco del románico no significa... Aquí yo lo decía, estamos en el refectorio, pero bueno, no es románico, tiene esos arcos levemente apuntados. Es que hay gente que cuando ve un arco apuntado dice, desconfía. Transgresión, qué transgresión. Yo solo creo en el arco de medio punto. Pero bueno, efectivamente, el claustro de San Zoilo, de Carrión de los Condes, es maravilloso. Es gótico, ese es el problema, pero es maravilloso. Pero lo bueno de todo es que se siguen haciendo trabajos en el edificio, y hace unos meses solo pudimos saber que para eliminar una serie de filtraciones y de humedades se tuvieron que hacer una excavación en uno de los lados del claustro y se recuperaron varios fragmentos de los capiteles originales. Entonces, claro, a la gente que estudia el edificio desde hace muchos años se le hacía la boca agua diciendo, bueno, están apareciendo aquí los capiteles originales, ¿no? Pero lo más bonito de esto es pensar que el claustro románico del monasterio de San Zoilo de Carrión de los Condes está debajo del claustro gótico. Y que seguramente podríamos seguir excavando y recuperando todas las piezas, y seguramente, aunque sea muy difícil reconstruirlo, que podríamos si encontráramos todas, lo que sí podemos hacer es hacer una reconstrucción virtual. Es decir, que la tecnología nos puede ayudar a hacer una cosa que a mí me contaron una vez y yo me quedé blanco. Me dijeron, se puede proteger el patrimonio desaparecido. Increíble. Y en la tecnología está la respuesta. Claro que se puede proteger, porque se puede reconstruir virtualmente. Claro que sí. Bueno, pues hasta aquí el Código Románico Live. José María Sadia, ¿qué quieres decir? No, déjame comentar que claro. Antes que estábamos disfrutando del mapping en la iglesia de Santa María la Real, se hablaba de la desamortización del año 1835, ese año clave, y a mí hay un detalle que es que no puedo dejar de comentar, porque el ábside se estaba recubriendo de hiedras, que eso es algo que tantas veces hemos comentado en el Código Románico, y de repente aparece una vaca. Sí. Bueno, maravilloso detalle, porque efectivamente muchos de esos edificios, acabaron en manos privadas, y muchos de ellos acabaron siendo granjas y acabaron encerrando a algunas de las ovejas, vacas y caballos más cultos de toda la historia de toda nuestra historia. Eso mismo pasa hoy día en Egipto con muchas tumbas del Imperio Nuevo que se utilizan para eso. Ahí vamos con unos siglos casi de diferencia. Lo dicho, José María Sadia, compañero, el Código Románico Live, como siempre. Edición 1. Edición 1. Muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Gracias, encantado, y nos seguimos escuchando. Claro que sí.
Y esta es la música que habitualmente en Ser Historia nos acompaña para una nueva sección, en este caso una nueva sección live, el blues de la ciencia, con José Francisco Sanz Requena, astrofísico, le veis así con pintas de rockero, pero tal y como le veis, ha trabajado para la NASA y haciendo esos cálculos matemáticos para que los satélites no se estrellen contra los planetas por ahí, ¿no? José Francisco, bienvenido de nuevo a Ser Historia. Muchas gracias, Nacho. Además, no es la primera vez que hacemos un live, ya lo hicimos hace unas semanas en Valladolid, con motivo de la Semana Santa, y te pedí, ¿no?, que aunque tú eres profesor de la Universidad de Valladolid, pero vives en Palencia, estás casado con una palentina, eres palentino de adopción y tenías que estar aquí en Palencia en este programa especial que estamos haciendo desde Santa María la Real, aquí en Aguilar de Campo, sí o sí. Además, hablando del románico, era muy fácil, ¿no?, era muy fácil el tema, precisamente por la orientación que tenían las iglesias en esta época, este-oeste, y esos aspectos solares, ¿no?, que han caracterizado tanto el culto y el nacimiento del cristianismo, y en esos reflejado perfectamente en esos edificios. Sí, bueno, el tema de orientar los edificios no solamente son en iglesias cristianas, ¿no?, en Egipto, por ejemplo, ya se hacía, en China, en la India. Y bueno, fundamentalmente es relacionarlo, ¿no?, con el tema de las estaciones, ¿no?, el tema de los solsticios, el tema de los equinoccios, que en el fondo pues no deja de ser situaciones en las que la Tierra está transitando, ¿no?, alrededor del Sol. Lo que pasa es que tenemos que tener en cuenta que, claro, nosotros somos observadores terrestres y lo que vemos es moverse el Sol, pero ese movimiento no es real, es un movimiento aparente. Además, tenemos que tener en cuenta un poco pues la inclinación, ¿no?, que tiene el plano ecuatorial terrestre respecto de la eclíptica, que es la trayectoria que describe la Tierra, ¿no?, que eso es realmente lo que condiciona las estaciones. O sea, nosotros tenemos esa primavera, verano, otoño, invierno, no por estar más cerca o más lejos del Sol, sino precisamente por esa inclinación. La cuestión está en que, bueno, se hace esa orientación que tienen, en este caso, las iglesias cristianas, concretamente las iglesias románicas, pues... Ellos sí que miraban las estrellas, no como ahora, ¿no?, que somos totalmente urbanitas. Tú estás acostumbrado por tu trabajo, ¿no?, a trabajar con mapas estelares, a mirar al cielo, pero en aquella época el cielo estrellado era un elemento más de ese paisaje de su vida diaria. Totalmente, porque fíjate además que localizar dónde está el este y dónde está el oeste para ellos no suponía ninguna complicación, precisamente si eran capaces de localizar dónde estaba la estrella polar. Se podía hacer esa orientación por la noche, localizar la estrella polar. Había quedado con Jesús Callejo precisamente para esta noche hacer observación estelar, pero con las nubes que hay creo que no vamos a poder. Una vez que localiza la estrella polar es poner una estaca mirando a la estrella polar, trazar una línea que nos va a indicar dónde está el sur, y una vez que sabemos dónde está el norte y dónde está el sur, conocer el este y el oeste es muy sencillo. Otra cosa es también, por ejemplo, hacer o conocer dónde está el este y el oeste cogiendo una estaca. Esa estaca nos va a indicar cuál es el cenit, y ver cómo está proyectada la sombra, y en el momento que la sombra sea lo más corta, pues ya sabemos automáticamente dónde está el norte. Pero como muy bien dices, el conocimiento de los astros, el conocimiento de las estrellas, pues es algo que para ellos era fundamental a la hora de, en este caso, orientar, ¿no?, cómo van a hacer la construcción. Pero esa orientación llevará años de observación, o sea, no es de la noche a la mañana. Sí, el hombre lleva observando las estrellas miles de años. Comentábamos precisamente la otra vez que si nos vamos a esas cuevas de Lascaux, en el Périgord francés, ¿no?, ahí encontramos representaciones, por ejemplo, de la constelación de Tauro, ¿no?, o del cinturón de Orión. Lo que pasa es que era una cuestión puramente práctica, porque había que saber cuándo comenzaba la época de cosecha, cuándo era la época de caza, cuándo era la época de la recolección, ¿no? Y la herramienta que tenían era, pues eso, el conocimiento del cielo, era su calendario.
a falta de un calendario como el que tenemos nosotros, pues era lo que utilizaban. Y en definitiva, esas iglesias se convertían casi en grandes libros, ¿no?, abiertos, también marcando, ¿no?, un poco esos puntos cardinales y toda esa historia casi de planisferios, de mapas estelares, quedaban perfectamente reflejados en la construcción, en este caso en el románico. Claro, habitualmente lo que se hacía era orientar lo que es el presbiterio, ¿no?, hacia el este, y lo que es el pórtico hacia el oeste. Sí. Realmente hablaba antes José María de San Martín de Fromista. Fíjate que eso, por ejemplo, no ocurre en San Martín, porque hay una cierta desviación de aproximadamente unos 23 grados 27 minutos que curiosamente coincide con la inclinación que tiene el plano ecuatorial terrestre respecto de esa eclíptica, y es porque cuando se debió construir precisamente San Martín fue en la época de verano, porque el sol en esa época no sale justo por el este, sino que tiene precisamente esa desviación graduada con esos 23 grados que, como te digo, coinciden exactamente con ese desnivel que tiene el plano ecuatorial de la Tierra. Y lo que encontramos también en muchas iglesias son esa especie de milagros solares, ¿no?, donde ellos conocían perfectamente cuándo era el equinoccio, cuándo era el solsticio, por dónde entraba el sol en ese momento, la vidriera, qué figuras tenían que iluminar. Todo eso está perfectamente imbricado y marca un poco la conjunción, ¿no?, de ese conocimiento estelar con la arquitectura, ¿no? Claro, porque ellos le daban pues un simbolismo muy especial a todo esto, ¿no? El hecho de que el presbiterio estuviera dirigido precisamente hacia el este es la luz, es por dónde sale el sol, ¿no? Es el nacer. Sin embargo, la orientación que tenemos hacia del pórtico, ¿no?, hacia el oeste es precisamente mirando a la muerte. O sea, tú cuando entras a la iglesia, entras por el pórtico, entras por el oeste, entras por la muerte y miras precisamente hacia la luz, miras hacia la vida, miras hacia el sol, por donde sale. Ya lo decía el Evangelio de San Juan, bueno, ya lo dice, ¿no? Ego sum lux mundi, yo soy la luz del mundo, ¿no? Efectivamente, de Jesús intentando recuperar seguramente esas tradiciones de religiones solares muchísimo más antiguas que luego se reinterpretaron con el cristianismo. Sí, además el tema de los dólmenes, por ejemplo, ¿no?, ya se hacía en la época. Los enterramientos, cómo se enterraban a las personas, ¿no?, los pies mirando hacia el este, la cabeza hacia el oeste. O sea, toda esa simbología de esa orientación solar después se ha ido transmitiendo poco a poco, ¿no?, o se fue transmitiendo poco a poco a esas construcciones, ¿no?, en este caso del románico. ¿Y cuándo se empieza a perder en la historia de la arquitectura este tipo iba a decir, de juegos? Nosotros lo vemos como una curiosidad, como un juego, pero en aquella época tenía un significado mágico y un significado humano y divino muy grande, ¿no? Pero ¿cuándo se dejan de hacer? La fecha exactamente no la sé. Supongo que en el momento en que perdimos el interés precisamente por esas estrellas, en el momento que perdimos el interés por el cielo, probablemente esto dejó de hacerse, ¿no? Y es una auténtica pena. Desde luego, es una pena y una lástima, ¿no? Que perdemos en muchas ocasiones esa forma de interactuar con la naturaleza, que nos lo vemos como en aquella época era algo muy cotidiano, era la normalidad, y hoy, bueno, pues lo hemos dejado de lado. Y yo, por ejemplo, que soy un lego absoluto, salgo por la noche al cielo. Primero, no puedo ver nada porque vivo en Madrid y la contaminación lumínica que hay es increíble, pero incluso cuando estoy en Egipto, en el desierto, o en zonas de campo abierto, en España también es complicado. Para mí me resulta muy, muy complicado. Por eso yo os admiro cuando os veo ahí con esa facilidad. Eso es tal, eso es cual, eso es tal. Sí, eso. A veces cuando le enseñas a la gente, ¿no?, el tema de las constelaciones, ¿no? Mira, por ejemplo, hoy que ha habido un anuncio importante desde el punto de vista de la astrofísica, ¿no?, porque es la primera vez que se ha fotografiado ese agujero negro supermasivo que tenemos en el centro de nuestra galaxia, en Sagitario A, ¿no? Para localizar dónde está Sagitario A es buscar la constelación de Sagitario, ¿no? Y claro, coges las estrellas, las vas uniendo con segmentos y dices, pues parece fácil. Y claro, luego cuando tú sales afuera dices, ¿dónde están los segmentos, no? Los han quitado, demonio. Y es difícil de localizar, pero bueno, es cuestión de práctica, sin más, ¿eh? No tiene mucho misterio, sí.
Bueno, no tiene mucho misterio quizá para ti, ¿no? Para el resto de los seres humanos pues es más problemático. Bueno, pues este blues de la ciencia no podía faltar en este programa especial de Ser Historia realizado en el refectorio de Santa María la Real, en Palencia, en Aguilar de Campoo. José Francisco Sanz Requena, como siempre, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Como siempre, muchísimas gracias a ti, Nacho. Joven faraón perteneciente a la dinastía XVIII de Egipto, cuyo nombre original Tutanjatón significa imagen viva de Atón. Reinó durante tan solo 10 años. El restaurador, el armonizador, el tesoro de su tumba. Carter, ¿se da cuenta de que nadie ha entrado aquí en 3000 años? El tacto de la pared húmeda, el pequeño aire gélido, las siluetas de las estatuas, el silencio casi místico. Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo en la cadena SER. Y llegamos al último bloque de Ser Historia en este programa especial que estamos haciendo desde Aguilar de Campoo, en el refectorio de Santa María la Real, gracias al patrocinio de Galletas Gullón, de la Diputación de Palencia, del Ayuntamiento de Aguilar, ¿no? Y esa propia fundación Santa María la Real que nos ha abierto las puertas para poder hacer aquí este maravilloso programa. Espero que los amigos que llenan este refectorio estén disfrutando del mismo. ¿Estáis disfrutando? Así me gusta, muchísimas gracias. Y el último bloque lo queríamos dedicar precisamente a la historia de Aguilar de Campoo y lo vamos a hacer con Alberto Corada, que es historiador. Alberto, bienvenido a Ser Historia. Muy buenas, muchas gracias por invitarme y por darme la oportunidad de hablar sobre la historia de Aguilar y de volver a mi casa, que como habéis dicho varias veces, este monasterio, además de ser... ¿Fue tu instituto? Fue mi instituto, entonces quiero decir, es volver a casa y me siento más que feliz. Eso mola, desde luego que sí. ¿Cuál es el origen de Aguilar? Antes te lo comentaba, ¿no? Te preguntaba, te voy a preguntar por el nombre de Aguilar, y me decías que no se sabía, ¿no?, cuál era el origen, aunque ese águila aparece ahí en el escudo. Sí, o sea, nosotros ahora mismo, el origen, si hablamos del origen de Aguilar como localidad, o como entidad o como núcleo de población, ya podemos dar algunos datos que quizás antes no hubiéramos podido. Siempre se hablaba de Aguilar como esa villa medieval, amurallada, con su castillo, con sus iglesias, monasterios, entonces parecía que ahí estaba el origen. Ahora sabemos, por unas investigaciones recientes que se están haciendo casi en el propio casco urbano de Aguilar, a través del INVEAC, que Aguilar es una villa bimilenaria, es decir, sí que sabemos que al menos tiene 2000 años de historia, se puede decir, faltan huecos, hay momentos de despoblación, hay momentos que no podemos interpretar, pero ya podemos dar esa imagen, ¿no? Aguilar empieza a estar habitada de forma, entre comillas, continuada en torno al siglo I a.C. en el contexto de las guerras cántabras. En cuanto al nombre, ahí ya nos perdemos. Tradicionalmente siempre se ha dicho que es un nombre que viene de las águilas, es decir, que esta debía ser una zona de nidos de águilas, de una serie de rocas que permiten ese tipo de especie, pero bueno, yo creo que es una explicación sencilla, que quizás no se corresponda con la verdad. Algunos otros, un médico del siglo XVII dice que viene de una especie de arroyos, habla de las aguas, más que pero bueno, en fin, la realidad es que no tenemos una constancia clara, pero el águila sí que es el símbolo de la villa, sin ninguna duda, ancestral. En cualquier vestigio que vemos desde la Edad Media aparece ese águila esplayada, en las puertas de la villa, en los escudos heráldicos, siempre el águila, y casi siempre además el águila coronada, porque durante un tiempo Aguilar fue lo que se denominó Villa Realenga. Sí, eso es el decreto, ¿no?, que hizo Alfonso X el Sabio, que quizás es cuando despegó, ¿no?, en esa Edad Media la importancia de la villa. Claro, Aguilar, yo creo, o al menos lo que yo he estudiado, veremos qué aporta esa parte romana cuando esté en las investigaciones más avanzadas. Pero ahora, ¿Qué han hecho los romanos por nosotros, no? Claro, aparte de muchísimo, pero que han hecho por Aguilar, habría que verlo, ¿no? Claro que sí. Habría que verlo.
Pero claro, lo que conocemos, que es a donde podemos ir, lo que nos encontramos es que Aguilar tiene dos grandes momentos expansivos. Uno es el siglo XIII, que es en torno a ese estatuto, a ese fuero real, el primer fuero real que se concede en Castilla por Alfonso X el Sabio. Aquí tenemos cerquita el primer fuero, que es Brañosera, y tenemos en Aguilar el primer fuero real concedido, ese fuero de Cervatos. Ese es uno de los grandes momentos en el siglo XIII, 1255, y luego el otro gran momento es con el tema del día, que es las galletas. Ese otro gran momento expansivo es el siglo finales del XIX, pero sobre todo siglo XX con las galletas. Y en ese momento del siglo XIII, ese de los primeros grandes momentos de configuración urbana de Aguilar de Campo, lo que tenemos es eso: Alfonso X el Sabio otorga un fuero real, es decir, un conjunto de leyes, y no solo eso, sino que establece una delimitación de la villa y de su alfoz, establece una delimitación jurisdiccional y pone a la villa bajo la protección real. Es verdad que eso se ha usado siempre mucho, ¿no? Esa idea del Aguilar Villarrealenga, los que son de aquí lo conocerán, pero yo ahí tengo que quitar también un poco ese mito, ¿no? Sí. Aguilar fue Villarrealenga durante demasiado poco tiempo, muy poco tiempo, unas pocas décadas. Normalmente Aguilar es una villa de señorío, y eso se ve también, quiero decir, y lo quiero resaltar sobre todo porque se ve en el rico patrimonio que tiene Aguilar y que pertenece precisamente a esos grandes nobles que tenían en Aguilar su sede jurisdiccional, la sede de su señorío. Precisamente la presencia de todos esos señores, y que antes lo comentábamos, ¿no?, con María José, la alcaldesa, el hecho de que sea un lugar estratégico y que por aquí pasaran pues personajes tan importantes como Carlos I, nos está hablando de un lugar muy importante en la historia de España y de esa región, ¿no?, de Castilla, de la península ibérica. Claro, hay que pensar que esta zona es cabeza de ese proceso que se denominó Reconquista. Es un lugar estratégico sin ninguna duda. Siempre se dice también estratégico en esas vías norte-sur, en esa comunicación de la meseta con el mar, pero perdemos de vista la principal vía de comunicación que había en ese momento, y las propias infraestructuras de la villa en parte así lo marcan, que es la comunicación este-oeste, es decir, y esa viene de época romana. Es una comunicación en la que ya pasan por aquí una serie de calzadas que lo que hacen es comunicar esas minas de oro de las médulas con todo, es decir, con el territorio imperial, sobre todo con la ceca de Lyon en Francia. Es decir, todo ese camino, esa ruta que va por el pie de la montaña, que comunica lo que hoy en día sería el norte de las provincias de León, de Palencia y de Burgos, es absolutamente fundamental para entender la posición de Aguilar. Y no solo eso, en Aguilar está el mejor vado para cruzar el río Pisuerga en muchísimos kilómetros. Aquí es donde donde el Pisuerga definitivamente rompe hacia el sur, y el vado, que está más o menos donde ahora mismo está la Plaza Mayor y demás, era un lugar para pasar carros, para pasar personas, fundamental. Hay que controlar el vado y controlar los puertos de montaña norte-sur y también las vías de comunicación este-oeste. Eso hace también, por ejemplo, que aquí se asiente una industria galletera potente, es decir, afecta esa posición durante siglos, incluso hoy en día. Las propias vías de comunicación actuales nos afectan positivamente en Aguilar para comunicarnos por eso mismo. Porque de época musulmana, poco antes, no queda prácticamente nada, ¿no? No, de época musulmana no se tienen vestigios. Es verdad que aquí la presencia fue escasísima. Vestigios hay siempre, ¿no? Hay vestigios visigodos, hay vestigios algo musulmán, pero aquí sobre todo si venimos a pasear, lo que vamos a encontrar es una villa medieval, y lo que vamos a encontrar es una villa de edad moderna. Luego, obviamente, tenemos ese patrimonio industrial que nos da las fábricas, los molinos y demás, pero eso es también posterior. Estamos en el año 2022, se celebran esos 500 años, ¿no?, de la llegada el 6 de septiembre del Cano, y uno de esos 30 supervivientes, precisamente, Juan Martín, era de Aguilar de Campo, y tiene una plaza, ¿no?, en la localidad, en el pueblo. De aquí también salía gente muy importante. Sí, bueno, la verdad es que sobre todo el siglo XVI Aguilar exporta embajadores, exporta grandes consejeros, exporta cardenales y obispos, y también tiene marineros. En este caso, bueno, en realidad no era un marinero, en realidad era un criado de un marinero, pero bueno, es uno de los que circunnavega por primera vez la tierra.
y es un personaje al que Aguilar le dedica eso, una plaza y también un monumento en la propia plaza, del que conocemos bastante poco. Casi todo lo que se conoce es precisamente de su llegada precisamente a Sevilla después de dar la vuelta al mundo. Casi es todo lo que conocemos, de antes no. Pero sí, el siglo XVI en Aguilar, sobre todo, quizás es el momento en el que mayores o un mayor número de personalidades ha otorgado Aguilar a la historia general de España. Además, una historia, ya para ir acabando, Alberto Corada, historiador, el hecho, lo comentabas antes, ¿no?, de que a lo largo por ejemplo, de los últimos 500 años, ¿no?, por redondear, la presencia de la industria galletera a partir de finales del XIX hasta nuestros días, pero antes también ese valor de Aguilar como punto neurálgico, punto de paso este-oeste, norte y sur, la gente que venía de los puertos del norte de Europa, ¿no?, que amarraba las embarcaciones en Cantabria y descendía hacia Castilla, ¿no?, pasando por aquí, siempre a pesar de esos valles, ¿no?, que también comentábamos con Francisco al principio, con Paco Evia, Aguilar siempre se ha mantenido, ¿no?, en un nivel, desde el punto de vista histórico, social, económico, muy alto. Aguilar siempre ha sido una cabecera de comarca, o sea, desde que tenemos registros es la cabecera de comarca, la villa más importante del norte palentino, sin ninguna duda. Luego en el siglo XX quizás podríamos tener convecinos de Guardo o de otras localidades que lo pueden poner en duda, pero al menos, y para no meterme en otros jardines, hasta el siglo XX es sin duda la villa más importante del norte de Palencia, pero también lo es del sur de Cantabria, porque la vinculación de esta zona nuestra, de ese campo palentino, Una pregunta, Alberto, sí. Las dos OEs del final de campo, que además no lleva tilde. Esta es otra de las grandes preguntas que no te voy a poder responder. Los grandes enigmas de Aguilar, de campo. Yo a mis alumnos les digo que aprendemos a veces mucho también de lo que no sabemos, porque nos obliga a pensar y a investigar, ¿no? Entonces no se sabe, hay múltiples teorías, que si viene quizás del hebreo, de un término que sea valles, no te lo sabría decir, no sé si alguien lo sabrá, nunca he leído una explicación que sea convincente o que nos diga exactamente por qué viene, pero creo que nos dota de personalidad, esa doble O. Y claro, el campo, o sea, es decir, Aguilar lleva ese apellido porque es una comarca natural, esa comarca de valles que se extiende a los dos lados de la cordillera cantábrica, es decir, al sur en el norte de Palencia y al norte en el sur de Cantabria, valga el lío casi geográfico, ¿no? Ahora mismo parece que siempre pensamos en el campo solo como algo de Cantabria, pero en realidad históricamente la vinculación de Aguilar con esa zona del sur de Cantabria es completamente absoluta y viceversa. Es más, en la Edad Media, por ejemplo, la capital de la gran merindad de Aguilar era Aguilar, valga la redundancia, pero es que incluía todos los territorios del sur de Cantabria y del Valderredible y parte del territorio del noroeste de Burgos. Es decir, era una merindad extensísima, la más grande de Castilla. Todo eso, a pesar de los enigmas que rodean a su nombre, a su escudo también, y mucho más, Aguilar de Campoo. Alberto Corada, historiador, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Muchísimas gracias a vosotros, y si me permite, y con el permiso de la señora alcaldesa, hay que decir que no tenemos un lema oficial, pero hay un lema que queremos que sea oficial, y es invitar a todo el mundo a que venga a Aguilar, porque en Aguilar nadie es forastero. Qué bonito, muchísimas gracias. Llegamos al final de este programa especial de Ser Historia que hemos realizado desde Aguilar de Campoo, desde el refectorio del Monasterio de Santa María la Real. Quería dar las gracias precisamente a la Fundación por habernos cedido este espacio para poder compartir con tantísima gente nuestra pasión por la historia. Lo decía al principio y lo he repetido en varias ocasiones, pero no me quería olvidar de ello. Este programa ha sido gracias a Galletas Gullón y esos 130 años que acaba de cumplir, ¿no?, comenzando en el año 1892. Gracias también a la Diputación de Palencia, al Ayuntamiento de Aguilar, y muy especial gracias
a los compañeros, ¿no?, de Radio Palencia, en concreto especial a David Blanco, delegado de Radio Palencia, y quería pedir también un aplauso por estar aquí presentes, siempre al pie del cañón, a nuestros compañeros técnicos Alberto Escudero y Juan Francisco Rojo. Un aplauso para ellos, por favor. Y como siempre, Fermín Agustí ha estado en la producción del programa, Ana Caballero en las redes sociales, grabando a la izquierda. Un fuerte aplauso para ella. Y delante del micrófono, vuestro humilde servidor, Nacho Ares. Les dejamos con cine, entretenimiento y un montón de cosas más aquí en la cadena SER. Hasta la semana que viene, que será ya el 702. Muchísimas gracias. Suscríbete a SER Historia. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER los domingos a la 1:30 de la madrugada. Cadena SER. La radio.